hoy, Señor. Mira, una de las cosas en el recorrido de la vida que quizás nos ha afectado y hemos tenido que realmente ser vulnerables a decirlo, es expresar esas emociones fuertes. Cuando uno dice que es una emoción, es un sentimiento muy intenso de alegría o tristeza producido por algo. Y en esos sentimientos uno dice, ¿quién puede guiar mis emociones? Pero quiero decirte algo más. ¿A quién le puedo confiar mi corazón? ¿A quién le puedo confiar en las emociones fuertes? Cuando uno muchas veces llega a un momento que se bloquea y quiere terminar con todo. Hay una generación totalmente infoxicada, ¿no?, de exceso de información. Pero nuestra generación también está infoxicada. Ahí hablaba en el libro Sergio Sinay en cuanto a esta verdad. Es un filósofo, escritor, periodista argentino, psicólogo, y decía él, el exceso de información. No todo conocimiento es información. Y él hablaba de información de la palabra latín informatio, darle forma al ser. Y realmente que lo que uno ve hoy, dándole forma al ser, causa lo que hoy llamamos salud mental. Y la iglesia también no es ajena a estas cosas. La iglesia vive con problemas de salud mental, no porque hemos enloquecido, simplemente porque nos estamos formando con un exceso de información indebida, oscura, pensamientos triviales, cosas pasajeras. ¿Cómo terminar con la vida? Le pasa a nuestros hijos. Hemos luchado estas cosas y esta es la realidad que la iglesia enfrenta hoy. Una iglesia con exceso de información, con emociones fuertes, con heridas profundas. Después voy a poner un ejemplo acerca de heridas húmedas. Quiero que pienses en esto. ¿Cómo se sanan las heridas húmedas? No quiero dar una clase de psicología, ni mucho menos. No soy la persona indicada para esto, ni soy médico para tratar de estas cosas. Pero hay ciertas experiencias en la vida que me llevaron indudablemente a la palabra de Dios y a un salmo extraordinario de aquel que nos acompaña por medio o en medio de las emociones fuertes, y es Jesús, nuestro buen pastor. Vamos al Salmo 23 rápidamente y vamos a hacer un viaje por esto de las emociones. Ya vimos lo que es el sentimiento de las emociones, lo vamos a poner ahí, pero mientras lo leemos dice, Jehová es mi pastor. Pero vamos a hacer así, vamos a leerlo en versión Reina Valera, 1960. Si usted tiene otra versión, vamos a dar una nota errada, pero si tiene ahí, vamos a ver el Salmo 23 en versión Reina Valera, todos juntos. ¿Les parece bien? Así, al unísono, ¿ok? No me hagan quedar mal, yo confío en ustedes lo van a hacer bárbaro. Jehová, nada, y en lugares delicados pasto me hará descansar. Más fuerte. Verso 3. ¿Puede levantar la voz? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Más fuerte. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Déjame orar por ti. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo. Pedimos tu dirección. Nos mostramos delante de ti como somos, Señor, con heridas profundas muchas veces. Pero queremos acudir al buen pastor, al gran pastor, al príncipe de los pastores, que su vida ha dado por sus ovejas, pero el príncipe de los pastores que vendrá por su iglesia. Estamos aquí, Señor, como iglesia, con nuestros más y con nuestros menos, con emociones fuertísimas de la vida, Señor, con tantas cosas que podríamos decir, pero confiamos en ti como el buen pastor. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es un salmo extraordinario. No solo que un salmo muy conocido, que personas que no creen en Dios lo toman como un consuelo, algunas veces como una suerte de suerte, ¿no? De algo que lo leo como un talismán que me va a hacer bien. Pero este salmo es extraordinario, ¿no? No solo que anuncia y da la característica de quién es Cristo para nosotros, sino que comienza con un sentido, y la primera cosa que me gustaría ver con ustedes es
Quizás el pastor, del versículo 1 al 4, lo plantea en dos veces. El pastor, hermoso, ¿no? Es cálido la foto, ¿no? Pero podemos ver que lo divide en dos partes. Y quiero que lo entiendan así. Del 1 al 4 lo presenta como el pastor, pero del 4 al 6 del 5 al 6 lo va a presentar como anfitrión. Y acá tenemos dos figuras, pero tenemos que entender por qué este cambio o este giro. Porque viene hablando de él como pastor y después se presenta como anfitrión. ¿Por qué anfitrión y pastor? Lo vamos a ver, pero en el primer lugar que quiero ver es: me acompaña Jehová, mi pastor, nada me faltará. Cuando uno ve todo el capítulo, va a ver en el versículo 6, todos los días de mi vida por largos días, indica el verso 6, está hablando en la idea de futuro, por largos días, ¿no? Y habla también todos los días de mi vida. Todo el resto del Salmo se refiere a estos dos tiempos, presente y futuro. Y alguien dice, el autor confía que Jesús actuará como su pastor anfitrión en el futuro como lo hace en el presente. Ese Dios que posicionalmente nos dará la redención, o que nos dio la posición, nos dará la redención definitiva. Confiar en esto es muy importante. Es muy importante porque el Salmo comienza diciendo Jehová mi pastor y habla del concepto de pertenencia. Él es mío y yo soy de Él. No es una cuestión de que Dios me maneja, sino que yo convivo y comparto con Él. Cuando la iglesia entiende el concepto del pastor guiando nuestras vidas en momentos de emociones fuertes, uno entiende que esta relación con Jesucristo como cabeza, como pastor, es una relación de ida y vuelta. ¿Y cuándo lo vemos a eso? Recuerdan Efesios capítulo 4 cuando dice, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. No es un conocimiento que lo podemos describir gimnosco o un conocimiento que tiene que ver con lo intelectual, con una cuestión de comprensión. Esa palabra tiene algo que es impresionante porque tiene adelante una preposición que habla de intensidad y habla del epignos. Y esa intensidad tiene que ver que yo conozco al factor conocido, el Señor, y el factor conocido conoce al factor conocedor, que soy yo. Esa relación es una relación matrimonial, es una relación de intimidad. Es el esposo con la novia. Esa relación de intimidad es la que se habla acá. Jehová es mi pastor, es mío, pero también es tuyo. Ese pastor es mío y yo soy de él. Por eso nada me falta. Nadie puede separarme del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo grande, ni cosas creadas. No hay ninguna cosa que me pueda separar de ese amor por pertenencia. Creo que muchas veces la iglesia del Señor llega a muchos lados rápido, pero llega mal. Porque no disfrutamos, no meditamos de lo que es Dios para nosotros. Nos hemos convertido en una iglesia de conocimiento. Recuerdo alguna vez aprendiendo la lección de la autopista. Cuando llegamos a Portugal en el 2001 sin hijos, viajábamos de Lisboa a Oporto. Lo más lindo que era viajar por las aldeas, porque vos te cruzabas con la cultura, vos disfrutabas cada encuentro de las ovejas que pasaban, del pastor que las acompañaba, de las viudas vestidas de negro, o del hombre campesino con la mujer atrás del tractor, y todos tomando un café en una esquina de la aldea. Ahí viví yo por casi 10 años. En una aldea me encantaba ir a tomar un cafecito ahí que le llaman la bica, vamos a bicar. Ahora, vino la construcción, vino el cemento, y entonces como vivíamos en un lugar que estaba cerca del mar, del Atlántico, en la parte de Cascais, o la parte de Ericeira, zona de pescadores, la autopista llega ahí. Bueno, lo que antes tardaba 6 horas, hoy con un coche tardaba 2 horas y media. Ahora, vos te ponías en la autopista en casa y vos llegabas y era cemento, cemento y pague, cemento, cemento y pague. Pagamos para llegar rápido, pero me perdí la belleza de todo el camino. Y esto es lo que pasa muchas veces con la iglesia. Es mucha velocidad y poca dirección. Nos perdemos en el camino, el disfrutar del ministerio del Señor en nuestras vidas, de que nos disfrute. Mira, hay algo, y me lleva a no salirme de esto de que Él es mi pastor. Es interesante Marcos, cómo pinta la figura del Señor frente a la multitud. ¿Te acordás? 30 al 44. El Señor ha encomendado a ellos vienen de trabajar para el Señor y llegan exhaustos. ¿Y qué hace el Señor? Los lleva a un lugar aparte. Lucas dice, en un verbo
que es muy caro, que no lo usamos nosotros, habla de un aoristo. Eso implica que el Señor recapituló toda la información y se deleitó. Dice Lucas, es mucho más preciso Lucas que Marco. Marco es más de acción, más inmediatamente, la palabra la usa 40 veces. Pero en esta acción lo que está diciendo es que el Señor disfruta de sus ovejas. Ahora, el Señor está disfrutando de los discípulos, de sus ovejas. Pero la gente sabía quién era el Señor. Era el maestro que podía dar pan, que podía sanar. Entonces, corre la vista y la multitud estaba viniendo hacia él. Entonces, cuando él ve la multitud, ejerce el oficio inerte a su carácter, que es de pastor. No puede ser pastor para uno y no pastor para el otro. Dios no te ama 100% a vos y ama 30% a tu vecino que está hasta acá de pecado y que se va al infierno. Dios no tiene plan A y tiene plan B. Dios manifiesta su amor. Dios es pastor, pero dice que ve la multitud, mi querido hermano, como ovejas que no tienen pastor. Él ve la multitud y la ve de una manera, no por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser. No importa de qué haces aquí, de quién eres hijo, pero quiero decirte que hay un pastor al cual vos le perteneces. Y este pastor al cual vos le perteneces, muchas veces, todo el tiempo, se le hace un nudo en el estómago. Quiero hablarte de este pastor. Se le mueven las tripas, los intestinos. ¿Sabéis cuál es esa palabra? Nudo en el estómago, se mueven las tripas. Es la palabra compasión. Cuando él miró a la multitud, dice que tuvo compasión. Porque se le hizo un nudo en el estómago, se le movieron las tripas, donde se concentra toda la sangre. Viste que nos agarra la modorra después que nos clavamos un asado espectacular, parece que todo se concentra. Yo tengo sueño, lo que pasa es que estoy cansado. No, te clavaste un asado y toda la sangre se concentró aquí. Cuando tenés problemas emocionales, todo se concentra aquí. El estómago trabaja, como decían los antiguos, como el corazón, la centralidad. Al Señor se le afectó de los sentimientos fuertes. Terminaba de consolar a los discípulos, echa la vista a un lugar y se le hace un nudo en el estómago porque ve gente como ovejas sin pastor. Déjame un poco de contexto. Cuando hablamos de ovejas sin pastor, de parte de la visión del Señor, tenemos que pensar dónde transcurre ese evento. Bajo Herodes, una tetrarquía, Poncio Pilato y Anás y Caifás. Cuando el Señor ve a la multitud como ovejas sin pastor, ve a la multitud, estás ahí, sin liderazgo espiritual. Líderes con canastas vacías. Y ahí viene el milagro. Todavía no arrancamos con el texto, todo estoy hablando de pertenencia. Y arranca con el milagro. Si vos te das cuenta, el Señor ve, se le hace un nudo en el estómago. ¿Y qué comienza a hacer? ¿Te acuerdas? El texto de Marcos capítulo 6, versículo 30 en adelante. Comienza a enseñarles todas las cosas, como diría don Francisco de la Cueva, por mucha hora. No sé cuánto es mucha hora o poca hora. Habla del extenso del tiempo con que le enseñó. La pregunta es, entre 5.000 personas, sin contar los hombres, sin contar las mujeres, los niños y los perros que toreaban por ahí, y las ovejas de verdad que hacían meh, ¿alguien se quejó? ¿Alguien en los 4 relatos o en el Evangelio habla de que alguien se quejó? Dice que el Señor hace algo, y algo creo que se inventa el dron por la primera vez, pone a las personas de manera pedagógica de 50 en 100. Es decir, la dinámica que el Señor va a hacer para alimentar a la multitud va a usar el simposio. El simposio es un grupo abierto. Entonces vos entendés la disposición, como dijo Alfred Elser, un judío, es como ramos puestos de flores sobre el campo verde. Por eso dice, Jehová mi pastor, nada me faltará, y en lugares de pastos verdes, primavera, donde la oveja comía agua y descansaba. La multitud se puso de 50 en 100, no se quejó, se echó sobre el campo. ¿Por qué? Porque estaba descansada en el pastor.
El milagro, hermanos, no fue para la multitud. Es una perspectiva muy personal. El milagro fue para los discípulos, porque los discípulos tenían las canastas vacías. Y Él toma a los discípulos y dice, ¿qué tienen? 5 panes y 2 peces. Tráenlo. El Señor se para delante de ellos como un hijo adulto judío en una familia judía, y ahí uno entiende, bendito el Dios y Padre de todo, del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. De su mano, dice algún escritor, salía un manantial. Era como una fábrica con turnos sin interrupción, donde salía, las canastas se llenaron. La pregunta es, ¿quién entró en el simposio, en ese grupo de abierto? Los discípulos, con su incredulidad. Ellos necesitaban el milagro, porque no habían entendido la pertenencia del pastor. Cuando ellos entran, entran con su incredulidad, con las canastas que solo Jesús puede llenar en tu corazón y en el mío. Es una figura extraordinaria, pero te digo más, porque la sufrían. Herodes era un degenerado, que primero le gustaban las mujeres, después le gustaban los hombres, y por último le terminaron gustando los niños. En Salerno, cerca de Nápoles, él tenía un harén de niños que le llamaba los pescaditos, y él abusaba de esos niños. En eso estaba esa multitud. Número 2, en eso estaba la tetrarquía. Eran 4 tontos que pertenecían a la misma familia, que se habían dividido el imperio. Pero tercero estaba Poncio Pilato, un corrupto que para generar orden generaba terror. Entonces mandaba a los soldados romanos y enfacaban y punteaban a la multitud. Se generaba el caos y el terror, por lo tanto dominaban y controlaban a las ovejas que no tenían pastor. Pero el liderazgo espiritual era Anás y Caifás, que tenían negocios con el imperio, híbridos. Ese era el contexto de este rebaño. No muy diferente al nuestro, no es muy diferente al tuyo. Jehová mi pastor es en el medio del caos en el cual vivimos, de emociones fuertes. Podría hablar de nuestro tiempo como familia en Europa, de tantas cosas. Tiempos de lágrimas, tiempos de heridas, tiempos de mis hijos que venían totalmente dado vuelta de la escuela, donde las emociones era difícil de contenerlas, donde nos mirábamos y ¿quién nos saca de esto? Amados, esta es la figura del buen pastor, que nada te falta y que en lugares delicados pastos me hará descansar. Y te tienes que permitir descansar. Él me acompaña en primer lugar. En segundo lugar, Él afirma mis pasos con cuidado y carácter. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y dice ahí, confortará mi alma. Recobrará el ánimo nuestro. ¿Sabes? Puedes llegar en un momento de la vida donde el Señor te acompaña, pero también has perdido el brío y la frescura en esa relación con el Señor. Suele pasar. Donde nada te asombra, nada te afecta, no tenés objetivos, no hay centralidad en la vida, no avanzás, solo consumís el tiempo. Como dijo alguien, consumimos el tiempo en el tiempo y la vida en la vida. Llegamos rápido a todo el lugar, pagamos por llegar rápido, pero vivimos mal. Amados, es urgente que nosotros pongamos nuestras emociones en aquel pastor que me acompaña, en aquel pastor que afirma mis pasos. Y podemos hablar de tantas cosas junto a aguas de reposo. Esas aguas donde no solo yo me puedo echar en el campo verde con los nutrientes del Señor, sino que Él es mismo el agua de vida. Esos son ríos que corren de agua viva en nuestro corazón cuando me pongo y medito en el Señor. ¿Cuál es su tiempo con la palabra?
no para quien la estudia, sino para quien la traspasa o se deja traspasar. No quien recorre la Biblia, sino aquel que se pone delante de la Biblia para que la Biblia lo recorra. ¿Sabes las veces que me pregunto qué pasa que cuando leo no siento? ¿Qué pasa que cuando leo no vibro? ¿Qué pasa que cuando leo no me movilizo? ¿Qué pasa que cuando leo la palabra no se me produce un nudo en el estómago? Es porque hemos perdido el sentido de pertenencia. Y una iglesia que no pertenece es un grupo más. Y usted no viene a la iglesia, usted viene a un lugar. Cuando usted deja de acompañarse por Cristo, deja la oportunidad bendita de que Él afirme los pasos. ¿Quién no tiene necesidad que Cristo afirme sus pasos? Me encanta esto, necesitamos descansar. Y en esa obra que el Señor hace, dice, fíjate, dice el versículo 23:3, dice, ahí confortará, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Me encanta este texto aquí, cuando dice la frase hebrea, confortará mi alma, restaurará el ánimo, me da fuerza, refrigera mi alma. Pero cuando pensamos que me guiará por senda de justicia por amor de su nombre, es interesante lo que es la senda de justicia. Cuando pensamos en esto, lo hace por amor de su nombre. Habla de caminos fáciles. Cuando usted se deja acompañar por Dios, número 2, Él afirma sus pasos, lo que hace Dios es tornarle el camino fácil, porque adelante de suyo usted tiene el valle de sombra de muerte. Y usted no puede entrar solo en el valle de sombra de muerte. La iglesia no puede caminar en oscuridad. La iglesia está llamada a caminar en la luz del pastor. Él habla, escuchan la voz y la iglesia obedece. Usted no puede quedar lejos del Señor. Usted queda lejos del Señor y usted entra en un martirio en su propia soledad. Tenemos que aprender nuevamente a buscar al pastor. Estamos tan lejos, tan cerca de las cosas del Señor, pero tan lejos de su corazón. Compartimos las cosas del Señor a diario, pero estamos lejos de sus motivos. Y el motivo es que usted se acerque con sus heridas a Dios para que Él le acompañe, pero para que Él afirme sus casos, porque Él lo hace por amor de su nombre. El pastor, que era un buen pastor, cuidaba, daba su vida por su oveja. Por eso dice callado y vara. El vara era el garrote para la protección, pero el callado para el pastorado. Porque el callado cumplía eso. Cumplía el objetivo de cuidar a la oveja, de traerle cerca, de guiarla, de pastorearla, de mimarla, de que se sienta parte. Pero el garrote no era para las ovejas, el garrote era para los enemigos, para los contratiempos, para los tiempos difíciles. Entonces, cuando hablamos de amor de su nombre, es que Cristo jamás perdió el prestigio, porque siempre fue el pastor, el buen pastor, el gran pastor. Cuando hablamos de este texto bíblico que está en carácter futuro, este mismo que nos bendice en el futuro es el presente también bendecido con su compañía, con su afirmación. Pero en tercer lugar, pensando en este pastor, dice, y hablamos de camino, guiará por senda de justicia, lo que acabamos de decir, por amor de su nombre, está en juego el prestigio del pastor. La clase de liderazgo de Israel había perdido el prestigio porque habían asociado su función con el gobierno de turno y enfrascaron y mataron la misión. Ha pasado a través de la historia de la iglesia cuando la iglesia se enfrasca. Amados míos, hay gente que escribe muy bien en la obra de Dios y vive muy mal. Hay gente que habla muy bien y vive muy mal. No es el ejemplo de nuestro buen pastor. Por eso acudimos, y Dios nos ha dado pastores y le debemos honrarlos porque tienen el peso espiritual, la carga espiritual sobre un montón de ovejas y rebaños en la tierra. Tenemos por eso la necesidad de orar por los pastores de la iglesia.
por la carga profunda espiritual, porque no solo tenés la de tus hijos, la de tu familia, la de tu esposa, sino la tenés la del otro. No estás acá para hacer un negocio, estás acá para pastorear vidas, para llevar gente a la presencia de Dios. ¿Sabés la cantidad de información que uno recibe a día? Cuando tenés un equipo de 250 personas, 24/7, la información es abrupta. ¿Cómo haces con tanta información para no equivocarte? ¿Cómo haces frente a tanto dolor para no meter la pata humanamente? Tenés que llevar a la gente a Dios. Tenés que llevar a la gente a que se sane en Dios. Porque vos también tenés necesidades. He visto hermanos míos, y recuerdo uno en especial, entrar en la oficina, me dice, quiero hablar con vos. Y cuando declara su corazón, me tiemblan las piernas. Cuando alguien quiere desistir de la vida, estando en la obra, te das cuenta que ni la posición, ni leer la Biblia, ni estar o ser teólogo, te da la seguridad si no entendés la concepción de que le perteneces a Cristo. Yo soy de Él y Él es mío, Él me acompaña, Él me afirma, pero Él también me arropa. Y esto es lo que la iglesia tiene que estar. Me encanta el tema de que arropa en momentos de sentimientos fuertes. Me gusta esta idea aquí, me arropa en las emociones fuertes. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El garrote para la defensa, y cuando hablamos del cayado, hablamos del cayado para la guía. Todas esas cosas lo tenemos. Pero ¿por qué valle de sombra de muerte? ¿Por qué el valle tenebroso? Expuesto al asalto, a las fieras, a los ladrones. No temeré mal alguno. Porque la espada, la sombra de la espada no corta. Y la sombra de la serpiente no pica. Es simplemente sombra. Cuando el Señor me acompaña y afirma mis pasos, el Señor me arropa en las emociones fuertes. Me encanta la palabra arropar, ¿no? Porque habla de cobijar. Y muchas veces, hermanos, en el momento del dolor, lo que nosotros necesitamos, que alguien se tome un mate, cierre la boca, haga silencio y me abrace. No necesita más que eso. Eso es muy curativo. Y solo lo tienen los argentinos y los uruguayos, nada más. No hay palabras a veces. Hoy lo contaba en la primera reunión, frente a las emociones fuertes, tuvimos que aprender a abrazar. No a dar argumentos a nuestros hijos. No a dar teología a nuestros hijos. La única referencia que pueden tener nuestros hijos es de mi relación con Dios. Yo viví y nací en una familia donde mi viejo nunca me había dado un beso, jamás. Mi papá no fue el hombre que recibía los regalos. Yo cada vez que tenía que dar un regalo con mi hermano, mi mamá nos preparaba porque mi viejo despreciaba el regalo. Era una tortura llevarle al viejo el regalo. Le llevábamos la colonia internacional, no sé si era fluido, detergente, pero aquella sabía bien. Yo lo llevaba con alegría y el viejo lo despreciaba. Porque mi papá no sabía amar, no sabía besar. Mi papá te apoyaba la cara, no sabía besar. Pero cuando ese hombre se encontró con Dios, cambió toda su existencia. Eso me trajo dolor. Cuando yo me convertí no sabía lo que era Dios. ¿Viste cuando en Efesios dice Dios y Padre? No solo Dios como creador, sino como recreador. Yo no sabía recrearme con mi Padre, menos arrodillarme con un Dios invisible. Porque el Padre de los cielos no solo es mi creador, es mi Señor, sino es mi recreador. Yo estoy con Él y Él está conmigo. Ese recrearme en la presencia de Dios es único para los hijos de Dios. Pero me fue difícil porque no lo tenía en casa. Ahí tuve que entender que Dios habita en nosotros y lo festejamos, lo celebramos en espíritu y verdad. Bienaventurados los hombres que no vieron y creyeron. Zaqueo aprendió eso, Tomás aprendió eso, Pedro aprendió eso. Los discípulos aprendieron eso. La pertenencia una y otra vez. Me voy, pero les dejo otro de la misma naturaleza con una función y estará con vosotros y en vosotros. Él hablará todo lo que yo dijere.
La pertenencia no se terminó, amada iglesia. Sigo perteneciendo a Cristo. Me sigue acompañando, me sigue afirmando, me sigue arropando en momentos de dificultad, hasta que pueda sanar mis heridas profundas. Me arropa en las emociones fuertes. No se trata de figura, se trata de sombra. En el valle de sombra, aunque sea bastante profundo y tenebroso, siempre en el valle florecen las flores, valga la redundancia. Siempre hay un momento que volvemos a creer. ¿Has dejado de creer? ¿Has dejado de confiar? Cuando uno mira Filipenses capítulo 4, versículo 5, el Señor está cerca, y comienza a pensar en esto: por nada estéis afanosos. Me encanta la palabra que usa uno de los autores, Warren Wiersbe, dice: por nada estéis estrangulados, si no sean conocidas las peticiones de tu corazón, con acción de ruego, petición, acción de gracias, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, todo argumento humano para solucionar problemas humanos, guardará vuestros ¿qué? Corazones y pensamientos. La velocidad con que pensás, cuando no parás la cabeza, entras en un problema de salud mental, porque no podés parar las emociones. Me parece que es algo que ustedes conocen, que todos conocemos. Cuando se nos va la cabeza, cuando pensamos cosas raras y cuando en la intimidad decimos: no puedo pensar esto, es porque perdiste la pertenencia de quien te acompaña, de quien te afirma, de quien te arropa. Pero es impresionante llegar a esta última parte, no solo que estará conmigo, sino pensemos en el valle, como dice, no temeré mal alguno. Filipenses, como lo vimos ahora. Sino pensemos, Él arma la fiesta delante de mis enemigos. Del versículo 1 al versículo 4, la palabra de Dios nos viene diciendo que Él es el pastor. Pero cambia radicalmente y Él pasa a ser el anfitrión. Y dice ahí: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La preciosidad de que el Señor arma una fiesta elegante, con la mejor vajilla, con la mejor comida, pero no la arma para vos, la arma para los enemigos, porque es en el momento después que Él te acompañó, que Él te afirmó y que Él te arropó, presenta una mesa para decirle a los enemigos de tu vida que Él es el Señor y el pastor de tu vida. Él te arma una fiesta para decirles que somos más que vencedores, porque los enemigos, las circunstancias difíciles juegan a favor nuestro. Por eso somos más que vencedores. Es una fiesta montada para los enemigos. Por eso termina el Salmo de una manera increíble, sanador para cualquier alma que busca al Señor. Esto es un texto increíble porque habla de cómo Dios prepara la mesa, que no falta nada, pero la prepara con elegancia, la prepara como hospedador, la prepara como huésped. Él prepara esta mesa como anfitrión, prepara esta mesa como anfitrión. Pero anfitrión te pone a vos en la mesa, te pone en el mejor lugar y le dice al enemigo que se terminaron las persecuciones, porque entra en una parte final que para mí es extraordinario. El que te acompaña, que afirma tus pasos, es el mismo que te arropa, es el mismo que arma la fiesta, pero es el mismo que le dice a las circunstancias adversas que Él te ama para siempre. Porque el texto que aparece aquí es extraordinario. Ciertamente el bien y la misericordia, el gesed de Dios, el amor fiel de Dios, me seguirán. La palabra es me perseguirán. Porque ¿qué era lo que te venía persiguiendo? Los problemas, las situaciones no solucionadas. Él arma la mesa como anfitrión y le dice a la gente que Él te ha perseguido a vos con su gran amor hasta que te alcanzó. Y Él le dice: Él es mío, es oveja de mi rebaño y yo soy de Él hasta acá.
porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que juntamente con la tentación y la prueba enviará la salida más allá de lo que podamos soportar. Él llega en tiempo para sanar tus heridas húmedas. Él monta la fiesta y le dice a la gente, este es mi hijo que lo amo para siempre. Porque dice la Escritura, en la casa de Jehová moraré por largo día. Él me acompaña, afirma mis pasos con cuidado, me arropan las emociones fuertes. Un viaje con emoción. No lo quiero hacer largo, pero ¿cuántos de nosotros tenemos heridas húmedas? Tuve que aprender esta lección. En el año 2003, y voy terminando con esto, aprendí a aquel pastor, como dice el Salmo 68, 19, el Dios de mi salvación es quien carga mi fardo. Tuve que aprender a través de ese salmo y en momentos de dificultad que Él era mi pastor. Recuerdo a mi hermano en la conferencia 2003, vinimos de Portugal para presentar a nuestra hija y en aquel momento me dice mi hermano, es rubio de ojos claros, él es el adoptado, yo no soy el adoptado. Pero me dice, tomá, negro, te doy la llave, yo le digo tigre a él. Dice, andate a monte y yo me voy en moto al trabajo. Y pasó lo que nunca pensé que iba a pasar. Habíamos llegado al punto de misión en San Antonio de Areco, donde había una familia de italianos, los Passarelli, que yo visitaba desde mi juventud. Nos paramos ahí, nos querían ver, querían conocer la nena. En un momento de risa cité, antes de ir a la conferencia del monte, una llamada de un amigo. Vos conocés a tus amigos y el vibrar de la voz de tus amigos. El tigre se accidentó contra un camión. Y le digo a mis hermanos, oh, uno pasa de la alegría a la tristeza rápido. Había que volver a Pergamino. Esos 100 kilómetros se hicieron eternos. Porque yo sabía que estaba en peligro. Sabía que no le podía ver. Y me costaba matar a mi hermano en el corazón. De llegar y saber que no lo iba a ver. Estaba festejando la vida como papá. Y digo, no quiero que este viaje tenga que terminar así. Llegué a Pergamino, fui al hospital, era un mundo de gente poco muy querido. La gente más vieja que estaba de la fábrica me abrazaba y dice, qué persona, qué persona. Mi desesperación me llevó a cruzar ese hospital enorme que hay en Pergamino. Hasta llegar a terapia intensiva, pasé todos los controles, no permití, estaba totalmente traspasado por la situación. ¿Cómo descansar el alma? Llegué a terapia intensiva y cuando lo veo, vi a mi hermano un monstruo, todo entubado, su pelvis se abrió 12 centímetros y no se partió, lo que una mujer necesita 4 centímetros cuando tiene un hijo. Dejaron la radiografía como récord. Su brazo, hecho por aquel que tapó su cara, él tomó su manubrio, tapó su cara y el manubrio le entró por la ingle y le salió por el ano. Lo rompió todo internamente. Cuando yo llego ahí, me le acerco, la cara no lo reconocía, le hablo al oído y empiezo con el Salmo 23. Tigre, no sé si me escuchás. Jehová es tu pastor, nada te faltará. Y en el lugar de dedicados pastos te hará descansar. Y su manito, la que la tenía bien, la levanta y me hace así. Fueron momentos duros donde el pastor se agigantó en mi vida y en la vida de toda mi familia. Mis viejos llegaban al hospital y mi papá dice, no me puedo bajar, me tiemblan las piernas, me dice. Vive tu hermano. Al otro día le sacaron los tubos. Me le acerco y me hace con la mano, vení. Y me habla él al oído. No te preocupes, negro. Me duele todo. Pero Jehová es mi pastor. Tranquilo. Tuvo más de 12 operaciones.
meses para volver a caminar, pero aprendí la lección de las heridas húmedas. Cuando lo traspasaron a casa con un montón de prótesis aquí, se reía, le decía Robocop yo. Y venía todos los días porque tenía como un labio en la ingle muy grande. Todos los días venía un enfermero. ¿Sabe qué hacía el enfermero? No lo había visto nunca. Con azúcar genera la bacteria para curar. Le tiraba en la herida, en el medio de la profundidad de la herida. Tenía la colostomía porque había perforado todo. Se reía él. Le digo, loco, nos tomamos unos mates con eso. Dejate de hinchar, gastar azúcar. Yo recuerdo que por meses les pagamos al enfermero. Y le digo, ¿qué es esto? Y él me dice, el enfermero, es porque las heridas profundas sanan capa a capa, una a la otra. Así es el Señor en las heridas de tu vida. El dulce maestro que se emociona cuando vos le pones tu corazón. Te acompaña porque te cura, te afirma porque te cura, te abraza porque te cura, pero cuando estás restaurado, Él monta la fiesta para decirle a la gente, este es mi hijo que pasó por el valle de sombra de muerte, pero que ha florecido porque me pertenece. No pierdas nunca la verdad y el sentimiento que pertenecemos al buen pastor. Quizás necesitas azúcar en esta noche. Quizás es profundo, hermano. Deja que Dios lo haga capa a capa. Volvé a soñar y a emocionarte con Cristo. Quizás pasaste toda la vida acá adentro y perdiste la emoción. Deja que Dios te prepare la mesa y monte la fiesta. Porque ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna cosa creada, ni ángeles, ni nada nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mi pastor, que no me hace faltar nada. Oramos. Bendito Dios, gracias por pastorear nuestros corazones, acompañando nuestras vidas, afirmando nuestros pasos. Señor, haces una y otra vez por no perder el prestigio y decirle al mundo y decirle a los enemigos y a las huestes de maldad que somos tus hijos. Nos arropas, arma la fiesta, porque nos has perseguido con tu amor, porque entiendes que nos persiguieron, Señor, las tinieblas, los problemas, pero también porque nos das esperanza de vida eterna, nos amas para siempre. Te amamos, Señor, te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.